Bienvenidos a un viaje al pasado, a un México de tierras áridas, tradiciones firmes y almas indomables. Hoy les traigo la historia de Eugenia Robles y don Matías Alcázar. Un romance que no se forjó en la comodidad ni en el amor a primera vista, sino en la dignidad, la lucha contra los prejuicios y la esperanza que nace en medio de la adversidad. Prepárense para conocer un relato donde la palabra hogar no es solo un lugar, sino una construcción de valor, perdón y resistencia. Una historia que nos recuerda que, a veces, el amor verdadero llega disfrazado de desafíos y que el coraje puede transformar hasta el desierto más seco en un campo fértil. Si amas los romances de época con personajes complejos, escenarios llenos de detalles y emociones que tocan el alma, quédate hasta el final, porque esta historia te hará reflexionar sobre lo que significa realmente construir un futuro, paso a paso, con orgullo y sin rendirse. Bajo el sol inclemente de un México de mediados del siglo XIX, en un escenario de tierras áridas y tradiciones firmes, surge una historia de dignidad, lucha y esperanza. La historia de Eugenia Robles y don Matías Alcázar, quienes, en medio de prejuicios y dificultades, construyen un vínculo que trasciende el simple amor. Este relato muestra cómo el concepto de hogar se convierte en un proyecto construido con valor, perdón y resistencia, y cómo en las circunstancias más adversas puede florecer una vida nueva. Para quienes aprecian las historias de época con personajes complejos y emociones profundas, este viaje narrativo promete dejar una reflexión imborrable sobre el coraje y la dignidad. Escena 2. La llegada de Eugenia a Villa Santa Esperanza. Duración aproximadamente 5 minutos. En el año 1848, Eugenia Robles arribó a la estación del pequeño pueblo de Villa Santa Esperanza con su vestido de novia cuidadosamente guardado en un baúl desgastado. La mujer cargaba no solo sus pertenencias, sino también una dignidad que resistía la humillación a la que era sometida. Su prometido la había abandonado, incapaz de enfrentar las presiones familiares y los prejuicios de una sociedad que la consideraba demasiado mayor para casarse. Sin embargo, Eugenia bajó de la diligencia con paso firme y sereno, ignorando las miradas y susurros que la juzgaban. Sentada en un banco, la mujer mantenía sus manos firmemente cruzadas sobre su regazo, mientras sus ojos, color miel, reflejaban un dolor profundo y silencioso, aguardando el próximo carruaje sin perder la compostura ni la esperanza. Don Matías Alcázar, viudo y propietario del rancho El Espejo del Cielo, llegó a la estación en busca de provisiones para su hija. No esperaba encontrar a una mujer sola en aquel lugar, pero al verla, sus ojos grises como la ceniza se fijaron en ella con una mezcla de reconocimiento y respeto. Percibiendo la fortaleza que emanaba de aquella figura, Matías decidió acercarse con respeto, consciente de la injusticia que pesaba sobre Eugenia. En un acto poco común para un hombre de su tiempo y lugar, le ofreció matrimonio, consciente de que su familia necesitaba una presencia femenina y de que ella no debía enfrentar sola el desprecio del pueblo. En medio del asombro y el silencio expectante, Eugenia aceptó la propuesta, no por necesidad, sino para conservar la dignidad que la había acompañado durante tanto tiempo. En la sencilla capilla de adobe blanco, ante la mirada incrédula y murmullos contenidos de los habitantes del pueblo, Eugenia y Matías unieron sus vidas en una ceremonia sobria, marcada por la esperanza más que por el amor romántico. Bajo la atenta mirada del padre Eusebio y la silenciosa aprobación del cielo, se selló un pacto de respeto y valentía, un compromiso que transformaría no solo a dos personas, sino a toda una comunidad. Después de la ceremonia, Eugenia arribó al rancho que don Matías poseía.
La propiedad, una casona de adobe con tejado rojo y columnas de piedra, mostraba signos del tiempo y abandono. Los retratos antiguos y el mobiliario polvoriento hablaban de un pasado esplendoroso, ahora suspendido en un silencio pesado. Magdalena, la encargada de la cocina y el orden doméstico, recibió a Eugenia con mirada cautelosa y expresión hermética. La bienvenida fue fría, pero no hostil, reflejando el ambiente tenso que predominaba en aquella casa llena de sombras. Eugenia tomó posesión de su habitación, un espacio amplio, con mobiliario antiguo, que ofrecía un refugio silencioso frente a la vastedad de los campos abiertos. Sin embargo, el rancho no era aún un hogar, sino un territorio por conquistar. Los primeros días estuvieron marcados por la distancia y el recelo. Tomás, el hijo mayor de Matías, observaba a Eugenia con desdén y desconfianza, reacio a aceptar a aquella mujer ajena que pretendía ocupar el lugar de su madre fallecida. Elisa, la hija menor, mantenía una actitud reservada pero curiosa, aún acostumbrándose a la presencia de su nueva madrastra. Eugenia, por su parte, comenzó a recorrer cada rincón del rancho, descubriendo el caos administrativo que amenazaba con hundir la propiedad. Encontró cuentas desordenadas, listas sin fechas y una contabilidad que no cerraba, evidenciando la necesidad urgente de orden y disciplina. Sin esperar la aprobación de nadie, tomó la iniciativa de organizar el lugar, implementando sistemas de registro y estableciendo rutinas que poco a poco comenzaron a devolver vida al rancho. En un rincón olvidado del ala norte, Eugenia diseñó una pequeña sala de estudio improvisada para Elisa, conscientes de que la educación era una herramienta vital para el futuro. Aunque al principio recibió la oposición velada de Tomás, la determinación y paciencia de Eugenia lograron abrir una puerta al cambio en aquella casa rígida y llena de prejuicios. El simple gesto de colocar flores silvestres en una mesa fue el primero en romper la frialdad del ambiente, simbolizando el inicio de una transformación que trascendería paredes y corazones. Mientras Eugenia ganaba terreno, en el rancho, los murmuradores del pueblo comenzaron a tejer historias envenenadas sobre su pasado y su llegada. La viuda Felipa Cardoso, mujer influyente y poseedora de antiguos privilegios, se convirtió en la principal voz de la oposición, propagando acusaciones y amenazas veladas. Sin embargo, Eugenia mantuvo su calma y dignidad, enfrentando con serenidad los ataques que buscaban minar su autoridad y sembrar discordia. Su fuerza interior se convirtió en faro para quienes empezaban a cuestionar los prejuicios que dominaban la comunidad. Una tormenta eléctrica inesperada desató un incendio en el corral grande del rancho, poniendo en peligro al ganado y la propiedad. Eugenia no dudó en unirse a la lucha contra las llamas, trabajando codo a codo con los hombres, demostrando coraje y entrega. Este acto de valentía fue un punto de inflexión para Matías y para la comunidad, quienes empezaron a verla no solo como una esposa ajena, sino como una presencia indispensable para la supervivencia del rancho y la familia. Tras la intensa jornada, la atmósfera en el rancho cambió sutilmente. Los gestos silenciosos de apoyo entre Eugenia y Matías, así como la mirada atenta de Elisa y el respeto aún contenido de Tomás, revelaban que algo profundo comenzaba a crecer entre ellos. La noche trajo consigo una tregua tácita, un espacio donde las heridas no se negaban, sino que empezaban a sanar, y donde la dignidad y el respeto empezaban a tejer nuevas raíces. A medida que pasaban los días, Tomás, el hijo mayor de don Matías, seguía mostrando un fuerte recelo hacia Eugenia. Su actitud estaba marcada por la protección hacia la memoria de su madre y la dificultad para aceptar el cambio en su hogar. Sin embargo, en su interior comenzaban a surgir dudas y emociones contradictorias
que lo enfrentaban a su propio dolor. Eugenia, consciente del muro que debía derribar, no buscaba confrontaciones, sino abrir espacios con paciencia y firmeza, sin dejarse doblegar por la hostilidad. La mujer comprendía que la aceptación no sería inmediata, pero que la constancia y el respeto podían lograr lo imposible. La pequeña escuela improvisada en el rancho se convirtió en un refugio y un símbolo de esperanza. Elisa, bajo la guía constante de Eugenia, comenzó a florecer en un ambiente de aprendizaje y cariño. Incluso Tomás, aunque reservado, comenzó a interesarse por los libros y las cuentas del rancho, encontrando en la educación una herramienta para su propio crecimiento y para la supervivencia del legado familiar. Este cambio silencioso fue el primer paso hacia la reconstrucción de vínculos y la superación de heridas profundas. La viuda Felipa Cardoso, personificación del poder antiguo y los prejuicios, hizo su aparición en el rancho con una visita formal cargada de tensión y advertencias veladas. Su presencia agitó el ambiente y evidenció la división en la comunidad, enfrentando tradición contra renovación. Eugenia, sin titubear, mantuvo la serenidad y defendió con dignidad su derecho a estar donde estaba, dejando claro que su compromiso era con el futuro, no con el pasado manchado por acusaciones y rumores infundados. Este episodio marcó un punto clave en la aceptación social, mostrando que el cambio llegaba acompañado de resistencia, pero también de coraje y verdad. En un momento de intimidad, Eugenia descubrió una carta dirigida a Isabel, la difunta esposa de Matías, que desvelaba un pasado doloroso lleno de ausencias, culpas y emociones reprimidas. Este descubrimiento abrió una puerta a la comprensión mutua entre Eugenia y Matías, quienes empezaron a reconocer las heridas no sanadas y a aceptar que el amor verdadero nace también del perdón y la vulnerabilidad. El silencio y la cercanía que siguieron a esta revelación fueron el preludio de una nueva etapa en su relación, cimentada en la sinceridad y el respeto. Los esfuerzos constantes de Eugenia comenzaron a rendir frutos en el rancho y en la comunidad. La producción mejoró, la educación floreció y los vínculos familiares empezaron a sanar. Tomás, poco a poco, fue dejando atrás sus prejuicios, aceptando a Eugenia no como una sustituta, sino como una presencia indispensable. Elisa creció en un ambiente lleno de posibilidades y amor. La comunidad, aunque lentamente, comenzó a reconocer el valor de la nueva señora Alcázar, y las viejas sombras de prejuicio se vieron desplazadas por la luz del respeto y la esperanza. Escena 16. La feria de la cosecha y el reconocimiento. Comunitario, un año después, la feria anual de la cosecha se convirtió en el escenario donde la transformación del rancho, el espejo del cielo y su familia, quedó manifiesta ante la comunidad. Eugenia, vestida con sobriedad y elegancia, llegó al evento acompañada de Matías, quien mostraba una mezcla de orgullo y humildad. Elisa y Tomás, convertidos en símbolos del futuro y la esperanza, participaron activamente, dejando atrás el pasado y sus sombras. Las miradas de respeto y admiración reemplazaron a las antiguas de juicio y prejuicio, mientras los vecinos reconocían con pequeños gestos y palabras la fortaleza de aquella mujer que había reconstruido no solo una casa, sino todo un pueblo. En un acto sencillo y emotivo, la pareja renovó su compromiso ante la comunidad y ante Dios, mostrando que el amor verdadero puede nacer de la paciencia, el respeto y la voluntad de crecer juntos. El anillo antiguo, legado familiar y símbolo de esperanza, se convirtió en un emblema de la transformación profunda que ambos habían vivido y construido. El rancho y la familia eran ya un reflejo vivo de ese pacto silencioso,
donde las heridas se sanaban con actos cotidianos de amor y dedicación. A lo largo de los años, la huella de Eugenia y Matías se extendió más allá del rancho, inspirando a la comunidad a romper cadenas de prejuicio y mirar hacia un futuro lleno de posibilidades. La escuela creció, la producción mejoró y los lazos familiares se fortalecieron, mientras nuevas generaciones crecían con el ejemplo de coraje, dignidad y perseverancia. El espejo del cielo, testigo silencioso de tantas historias, brillaba ahora con luz propia, reflejando la memoria de un amor que resistió y floreció. Esta historia de orgullo, redención y esperanza nos recuerda que los verdaderos hogares no se heredan, se construyen con valentía y compromiso. El camino de Eugenia y Matías enseña que la dignidad y el amor pueden transformar incluso las circunstancias más difíciles. Si esta narración ha tocado el corazón, queda la invitación a compartir este video con quienes valoran los relatos que inspiran y a suscribirse para acompañar muchas otras historias de coraje y esperanza. El like es un pequeño gesto que ayuda a que más personas puedan descubrir relatos como este. Gracias por ser parte de este viaje, donde cada historia es un espejo del cielo que espera ser descubierto.